Bendiciones, mis amados y amigos. Bueno, la reflexión de el día de hoy es un desafío. Y los desafíos son muy buenos para los que están interesados en obedecer al Señor Jesucristo y a su Santo Espíritu, porque los sube de nivel. Y hoy quiero hablarte acerca de algo que no sé en qué momento lo dejé de hacer, porque yo me acuerdo que empecé a finales del 2005, me tomó todo el 2006 y hasta febrero del 2007 hablar sobre el tabernáculo de Moisés, que era una sombra del tabernáculo que estaba en el cielo, que era Jesucristo. Y yo me acuerdo que todo cambió para mí cuando a veces uno lee pasajes en la Biblia y de pronto regresas a él algún día o en algún momento y el Espíritu Santo te explota la cabeza. Como dice un amigo mío, te mete una gusanera en esa calabacera. Bueno, ahora que he estado en esta posición ya 47 días, con algo que ha pesado mucho en mi vida, y hace unos días me sentí supremamente mal, que a la madrugada pedí oración para que mis hermanos me ayudaran porque me sentía quebrantado. Y entre las cosas que dejé de hacer, y gracias al pastor Muriel de Colombia, que me llamó y al mandarme un video me hizo caer en cuenta de cosas que yo hablaba y hacía antes y que dejé de hacer. Y entonces, como estoy hablando sobre avivamiento, y esta parte, aunque la iba a tocar, pero no en la forma en que en estos días he estado desmenuzando de nuevo las Escrituras. Yo hablé del tabernáculo, que era la sombra, 172 o 176 capítulos de 40 y 45 minutos. Porque cuando el apóstol Pablo dijo allá en Romanos, este es mi evangelio. Oígame, cuando Pablo dice este es mi evangelio, ¿cómo así? ¿Hay un evangelio distinto a los hechos del Señor Jesucristo? Eso me puso a pensar en aquel tiempo. Y después dice, yo no caminé con Jesús, prácticamente dijo eso, ni hay un hombre que me lo haya enseñado. Todo esto vino por una revelación directa entre el Espíritu Santo, yo y mi Señor, dijo Pablo en pocas palabras. Eso fue más o menos parafraseado. Entonces, el evangelio de Pablo lo comienzo a ir desmenuzando contra el tabernáculo de Moisés. Y yo me acuerdo que entre más avanzaba, eso me comía por dentro y por fuera, porque me estaba dando cuenta que Pablo obtuvo la rema de ese tabernáculo celeste en la medida en que él pudo reemplazar cada uno de las piezas del tabernáculo en Jesús. Cordeles, capiteles, las bases, las puertas, las cortinas, los colores, los altares, el lavacro, porque el lugar santo tenía ese poco de tablas forradas en oro, después la posición del candelero, que significaba los panes de la proposición, donde Dios propone, que es lo mismo que simboliza en la Santa Cena del Señor, pero mirándolo desde el punto de vista no de rito ni de ceremonia, sino de justificación por fe. Y entonces comencé a ir mirando cosa por cosa y llegué a una conclusión. En aquel tiempo, antes de empezar a ese estudio que yo jamás pensé que me tomara tanto tiempo ni tantos capítulos, que
la salvación o el avivamiento en el corazón de un hombre o la Santa Cena, porque es santa por todo lo nuevo que él instituyó, pero que estaba en él en el cielo, y que el hombre tenía que hacerlo aquí con hechos, con figuras, con ceremonias y con ritos, pero que no alcanzaban siquiera a modelar el verdadero. Pude darme cuenta de que la Santa Cena empieza ahí en el aposento alto y termina en la cruz. Y cómo él allí fue tomando forma de en qué momento partió el pan, en qué momento cenaron. La Pascua judía tiene 4 copas que se beben con vino. Él celebró 3 en el aposento alto y una la celebró cuando estaba solo orando, que le dijo: si tú quieres, Padre, quita de mí esta copa. Esa fue la 4ª. Pero en definitiva me di cuenta de el gran poder que contiene la Santa Cena, porque no solamente figura todo el pacto nuevo, el nuevo ser en Dios y cómo vivir en Él, que ya no es por ninguna obra que nosotros hagamos, sino que todo es por lo que ya Él hizo, y nadie puede obedecer al Señor si no obedece al Espíritu Santo, que es el que te guía a que puedas hacer todas estas cosas. Entonces, ¿en qué momento lo dejé? Yo no sé, los viajes que tuve muy seguido en esos 5 o 7 años siguientes me fueron apartando de una realidad de la gracia, porque la gracia no es un evangelio torcido, ni es una desgracia, ni es un pseudo evangelio que solamente predica abundancia y prosperidad. Y aunque yo la creo, y yo la vivo, y yo la tengo, sé que eso es el fruto, el resultado de vivir en su gracia. Porque ¿de qué nos sirve que creamos si no podemos demostrar lo que creemos con un hecho, con una obra? Solamente vamos a adquirir conocimiento sin aplicación. Porque cuando tú no puedes aplicar la fe y que te dé resultados, esto se convierte en jactancia. Para poder mostrar tu fe, ella tiene que tener una obra. Y para tener una obra de fe, necesitamos el poder de Dios en esa fe. Y eso solo lo hace el Espíritu Santo, porque Él es el que obra para manifestar y glorificar a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, es tan precioso la Santa Cena que te puedo decir que esa Santa Cena que empezó en ese aposento alto y que terminó en la cruz, simboliza toda la Biblia. Y todo el Antiguo Testamento está contenido ahí. Y yo me acuerdo que entre más profundizaba, más me iba metiendo y más tiempo me iba haciendo falta. Pero valoramos nosotros ese verdadero significado que contiene la Santa Cena del Señor en el aposento alto. Miramos cómo reemplazó la sombra en Moisés por Él, que Él era el tabernáculo que estaba en el cielo, el original, el cual descendió para cumplir eso, y que ya los hombres no tuvieran que depender de un lugar santo, santísimo, ni un lavacro, ni un altar de bronce, porque el sacrificio fue hecho una sola vez y para siempre, para siempre. Entonces, cuando nosotros comenzamos a hablar del día del Señor, de las primeras cosas que tenemos que aprender a establecer, pero con conocimiento, con sabiduría de Dios, con la justificación por la fe en lo que hacemos, no convertirlo en una ceremonia, en un ritual, en donde muchas veces tomamos ese pan y tomamos ese vino con lo que nos hemos aprendido de 1 Corintios 11. No, allí había, el Señor estaba reemplazando cosas
que se fueron cumplidas cuando el Señor sacó a su pueblo de Egipto. Cuando Él mandó a pintar los dinteles de las puertas, estaba enseñándole al pueblo que la manera de no morir es estar cubierto por la sangre, pero ellos todavía no estaban cubiertos por ella. Después es cómo Dios decide salvarlos a pesar de su desobediencia, a pesar de haberlo abandonado. O sea, pasó por alto los juicios que debía de hacerle por sus pecados. Entonces, ¿qué pasa? Esto nos lleva en la Santa Cena a una tercera copa, que es donde nosotros, porque la primera y la segunda hacen esos que te estoy diciendo. Eso yo lo hice con tiempo muy de sobra para explicarlo. Y entonces esto nos lleva a la tercera, que es el dar la gracia por la redención en las bendiciones, sin tener que haber sufrido pérdida, sin haber nosotros que pagado por ese pecado. Entonces es cuando el pueblo está agradecido. Y entonces comienza con labios de su corazón a cantarle alabanzas y adoración y cantos espirituales a nuestro Señor Jesucristo. Y no lo puedes hacer sino por el medio del Espíritu Santo. Nada más. De resto tú estarás cantando. Y puede que cantes muy bien. Pero Dios no necesita cantantes. Dios necesita gente que le adore y le alabe con el conocimiento de gratitud de lo que recibió sin haber hecho nada, sin merecerlo, porque debimos haber muerto por nuestros pecados. Pero Él se derramó por nosotros, y en ese pan están contenidas nuestras angustias, nuestras adversidades, nuestros dolores, nuestras aflicciones y nuestras enfermedades. Por eso fue que pude retomar todo aquello tan fácilmente, que lo he perdido, y es algo que la iglesia tiene que restaurar, y Dios lo va a hacer. Ya te he dicho, con pastores de generaciones nuevas, con los benjamines. A José, sus propios hermanos lo perseguían, como sucede hoy mismo en las iglesias, y como lo hacía el pueblo de Israel con su Dios. Todo el que no hablaba los judíos lo perseguían. Entonces, cuando nos convirtamos en los benjamines de la gracia del Señor, aquel que no tuvo que hacer nada, que sus hermanos no lo persiguieron, que no lo ultrajaron, que no lo metieron preso, que no hablaron mal de él, sino que por el contrario temían hasta llevárselo a José, ignorando que era su hermano. Pero él tenía herencia. Él tenía herencia igual que tú y yo. Cuando José lo llamó, lo sentó en el lugar preferencial de la gente que tiene promesas, de la gente que nace con herencia. Tú y yo nacimos con herencia. Y a él lo puso en la mesa y le servía las mejores porciones. Porque eso es lo que hace la gracia. Pero tenemos que entender por qué vivimos en esa gracia. Porque aunque Abraham, el padre de la fe, tuvo 2 hijos, uno con Agar la esclava, la que solamente daría y engendraría hijos para esclavitud. Aquellos que hablan de un pseudoevangelio o de un evangelio mezclado, lleno de religiones, ritos, legalismos, tradiciones adquiridas de hombre, pero no se miran en la fe, en la justificación por ella, en donde solo el poder del Espíritu Santo traerá las obras de fe que necesitamos. Pero eso está por venir, porque gente nueva, gente joven, Dios está levantando para este último tiempo los benjamines del Señor, que saben adorar, alabar, escribir y hablar en el poder del Espíritu Santo, solamente con esa rema para permanentemente estar dando gloria al que merece la gloria, al que nos metió en la gracia, a nuestro Señor Jesucristo. Porque cuando eres obediente al Espíritu, todo lo que tú haces tiene que glorificar a Jesús.
Y esa es la generación que viene. Te lo he venido diciendo, lo vas a ver. Yo seguiré hablando de este tema con mucha más calma. Seguramente no me voy a gastar 80 capítulos para enseñar sobre lo que es la Santa Cena, lo que trae, lo que contiene y lo que vivirlo sin rito y no ceremonia, sino como fe, dará una obra de fe. Hace 3 días me senté a morir, que escribía a la madrugada, pero después de recapitular todo esto, sé, hace 3 días que fui para que me hicieran un examen médico y me metieran otra vez en la cápsula esa, pasé en un scan. Tenía 45 pulgadas en mi cintura por la inflamación. Pero he comenzado a hacer la cena del Señor aquí en mi casa. Y sé que el lunes o el martes que retome el tema del avivamiento, estaré muy por debajo de ese número. Sé que hoy me he pasado, pero mi corazón arde en fuego, porque sé que la iglesia que adora, alaba y quiere ver la manifestación poderosa de la continuación del ministerio del Señor Jesús, para ellos es esta palabra. Compártela, córrela, llévasela a otros. No te digo que me persigas en las páginas de internet como si yo fuera la última Coca-Cola fría del desierto. Pero si quieres cambiar y eres chamisa seca con deseo de arder y no hay manera, escucha la palabra. En ella está escondida la revelación de la vida de Dios y del Espíritu para el avivamiento que viene. Y no te dejes atemorizar que el mundo se va a acabar. Falta mucho. Falta que la iglesia alcance ese nivel. ¿Cuántos años se va a demorar? Yo no lo sé. Pero hay palabras proféticas que se tienen que cumplir para poder que mi Señor Jesús venga. Siempre ha habido guerras, tormentas, enfermedades, pandemias, y todo el mundo pensaba en ese tiempo que el mundo se iba a acabar. Yo me rijo por la palabra más segura, la que salió de la boca de Dios. Y como profeta, esa es mi misión, estudiar la profecía. ¿Qué dice el Señor? Así, mis hermanos, que te bendigo y estoy alegre, estoy contento, porque cuando vuelva a salir, no tendré 45 pulgadas de cintura. Tengo que llegar a mis 38, a mis 40 pulgadas. Así, mis hermanos, que los amo y los amo con todo mi corazón, sobre todo a todos los que me han dado un mensaje de esperanza, de confianza, de fe. A mi apóstol Oscar Agüero y su esposa, bendiciones. Amén y amén.